reconstrucción de datos históricos de organismos internacionales, veíamos, a ver, casi todas las empresas que hoy en día están operando en salares tienen estaciones meteorológicas. El INTA creo que tiene alguna que otra perdida por ahí, pero bueno. Y la mina La Casualidad, en realidad mina Julia, que es el pueblito de La Casualidad, allá como 2 horas de Toral Grande, en alta cordillera, creo que también tenía unos datos históricos que están en la bibliografía y en la reconstrucción que hizo el INTI en las cuencas hídricas de la Puna. Pero casi todas las compañías tenemos, pero todavía los datos son del 2012, 2013, recién empiezan con Sales de Jujuy. Nosotros estuvimos haciendo un swap entre diferentes compañías, nosotros le dimos los datos nuestros, creemos que los datos meteorológicos deben ser públicos, se los he compartido también a Rocío, que lo está usando para su tesis doctoral, y las otras compañías están ahora cada vez más compartiendo más los datos. En hidrocarburos nosotros tenemos una obligación con la Secretaría de Energía, esos son también buenas prácticas que traemos quizás a la industria minera. Tenemos algo que se llama el capítulo 4, que Luis lo debe conocer bien, que estamos obligados a entregar toda la información. Hoy en día minería de Salta, ni de Jujuy, ni de nada, ninguna minería recibe los datos de las compañías, ni los datos geofísicos, ni los datos de CORS, ni los datos de nada. Estamos tratando de alguna forma de cambiar eso, de quizás convencer al resto de las operadoras de que lo empiece a hacer porque no existe legislación al respecto, y me parece que es una muy buena práctica porque también hay muchos de ustedes en el futuro que van a tener un montón de datos ahí dando vueltas que nosotros no nos da el tiempo físico porque nos come el día a día para poder masticar y procesar todos esos datos, como recién mostró Alfonso. Hay gente que le gusta ver datos y en profundidad, ¿no? Varios kilómetros, y deberían estar a disposición. Volviendo a este tema de set de datos, lo que explicaba el doctor, y hubo una pregunta, no sé si todavía sigue acá el chico que preguntó, sobre la evaporación. Es muy importante conocer la evaporación y la tratamos de conocer en salmuera y en agua y en mezcla, porque no es lo mismo en la laguna de Pastos Grandes, como veíamos recién en la diapositiva anterior, la evaporación del lago de agua fresca tiene una tasa y una velocidad de evaporación con densidad 1 o cercana a 1, el agua salada tiene una densidad más cercana a 1.1 y la salmuera tiene densidad 1.2, 1.23, con lo cual hay ciertas variaciones. Y aquí se ven, estas barritas muestran la diferencia entre lo que es la mezcla y el agua filtrada. Bueno, nada, nosotros, esto es para mostrarles que tenemos que modelar eso porque tiene un impacto directo en la producción para el método convencional con pozas de evaporación. Bueno, pasamos a la segunda parte. Recién vimos los datos geoquímicos, hablamos un poquito de la geología, de las cuencas hídricas, y ahora vamos a meternos directamente de cabeza en los pozos. Esto ya lo explicamos. Lo que yo les dije anteriormente, cuando formamos el equipo en 2018, contratamos a 2 geólogos de esta universidad, Sebastián Gómez y Bruno Bravo, que todavía continúan, ya hace 4 años que me soportan. Y originalmente el geólogo de campo, en minería, estaba a cargo del pozo. Yo le dije, chicos, ¿pero a ustedes les gusta? Sí, está bueno. ¿Pero no les gustaría más describir la corona que tiene al lado en vez de estar discutiendo con los tipos de la compañía perforadora, arreglando la manguera hidráulica, que se rompe la bomba, el motor, esperando el repuesto? Y cuando tienen un tiempo libre, si yo les pongo a alguien ahí que esté a cargo de los fierros, ¿ustedes por qué no se van a los afloramientos y hacen las correlaciones con lo que... Ah, está bueno, y les gustó. Y les gustó tanto que nunca más quisieron agarrar el pozo. Pero bueno, tienen, por formación profesional, tienen mucho conocimiento de ese tipo de perforaciones y ayudan mucho a los companyman que tenemos, que es una figura nueva, que también está implementada por Lítica, que son ingenieros de perforación que perforan. Entonces el geólogo se dedica a describir coronas. De hecho, acá está Lucía, que acaba de bajar de Arizaro hace un par de días, que estuvo también en el pozo, y bueno, puede dar fe de lo que digo. Esto es rápidamente para mencionar, voy a hacer hincapié en esto, para qué nosotros queremos las coronas, para conocer en detalle la estratigrafía. Si ustedes alguna vez trabajaron con mapas o correlaciones o perfiles viejos de IPF, de las comisiones geológicas, de la cual tenemos aquí otro gran exponente, ya lo cité no sé cuántas veces, a Luis, cuando yo agarraba esas correlaciones, tanto en el norte como en la cuenca neuquina, que trabajé en los primeros años, y de hecho los perfiles de Yacoraite, Claudia Gani, no sé si fue, los debe conocer bien, pero eran al centímetro. Yo sé, los tipos esos se pasaban 15 días en un afloramiento mirando lo mismo. La verdad eran admirables, pero hoy en día son insuperables.
los perfiles CELEI levantados por las comisiones de IPF son insuperables. Y hoy en día los geólogos mineros tenemos esta posibilidad de poder ver al centímetro las secuencias dentro del salar. Esto es lo que yo les mencionaba al principio, que me encontré con esta grata sorpresa y que nunca cedí, siempre seguimos sacando DDH, Corona, y no vamos directamente con Rotary. ¿Para qué sirve esto? Para, bueno, primero hacer la descripción, conocer el relleno y aparte para armar esto que se llaman mapas isopáquicos. No sé si alguna vez lo vieron, hoy hablamos bastante a la mañana de mapas, pero a nosotros nos muestran mucho, esto se los mencioné, ¿se acuerdan que les dije que hacia el norte no tengo alita? Bueno, esto cambia radicalmente el modelo o la concepción que se tenía de los salares, porque como su nombre lo dice, tienen sal o tienen evaporitas, y lo menos que encontramos en los salares son evaporitas. Cuando nosotros pasamos estos niveles de 100 metros, que sería más o menos el 20-25% del relleno de la cuenca, empezamos a encontrar este tipo de depósitos, que son los más espesos y que marcan lo que es el depocentro, es decir, la tectosedimentación controlada, y hablando un poquitito más ya lo regional, volviendo a lo que dije al principio, es decir, todavía no está entendido cómo es la edad de formación, cómo es el timing, porque son encima todas diacrónicas, cuál es la interrelación entre ellas. Varias veces leí que mucha gente dice que hubo una conexión en Pastos Grandes con Pozuelo. ¿Cuál es el dato? Nunca lo vi, es una hipótesis. Está bueno, pero cuando empecemos a hacer tectosedimentación, ahí vamos a realmente entender si nos dan las tasas de levantamiento relacionadas con el soterramiento y los espesores. Y a usar, obviamente, análogos, porque son ambientes sedimentarios muy conocidos. Son de climas áridos, son más o menos todos aluviales, fluviales o playa lake. Entonces es posible reconstruir. Bien, ¿qué otra cosa hace el geólogo? Y ahí sí ya les hablo a los chicos que están por recibirse, es tomar decisiones en el pozo. Y para tomar decisiones en el pozo hay que conocer qué estamos buscando. Y lo que estamos buscando en el litio son zonas con buena porosidad. Es decir, zonas que tengan buen poro, principalmente, poro drenable, porque hay zonas que tienen por ahí fracturas o hay aritas con mucho cavernamiento tipo kárstico, pero que la conectividad entre ellos en la lateral es poca, entonces dan muy buen caudal, pero es un reservorio confinado. Entonces lo que queremos es buscar niveles clásticos, arenosos, bien seleccionados, ahí ya entra la sedimentología clásica y tradicional. Entonces se saca una muestra y eso se manda al laboratorio para calcular la porosidad drenable. ¿Cuántas se sacan? Entre 10 y 15 por pozo, eso es un estándar. Obviamente, cuanta más muestras saquen, mejor, porque más datos van a tener después para armar el modelo de recursos. Esto también es un ejemplo. Una vez que eligen qué zona muestrear de porosidad, bajan una herramienta que se llama Packer. En realidad son dos globos que en el medio tienen un muestreador. Esos globos se inflan, ¿sí? Con aire, con helio, con un gas. Y eso, una vez que se infla, queda aislada esa zona y se hace una extracción selectiva de salmuera de esa zona. Es decir, se estimula selectivamente ese nivel. En petróleo esto es hiperconocido, hay un montón de herramientas, RFT, MDT, es decir, nosotros lo usamos históricamente. El Packer se usaba, pero tiene sus errores. Si no inflan bien los Packer, y hay dos tipos, el doble Packer, es decir, doble globito, o vos vas perforando, encontrás una zona de interés, haces un Packer simple entre el TD, es decir, la profundidad que perforaste, y el globito que inflaste, sacás muestra de todo, vaciás la columna, sacás muestra, y eso lo mandás al laboratorio. Otra de las cosas, y después volvemos a las muestras, ¿no? Otra de las cosas que se hace, como les comentaba antes, es bajar perfiles eléctricos. Actualmente nosotros arrancamos en la industria del petróleo hay 4 compañías grandes, Weatherford, Baker, Halliburton y Schlumberger, que quizás han escuchado. Hoy en día más o menos el costo del pozo es traer a una de esas compañías para nosotros. Al principio lo hice y después me miraban feo. Entonces le tuve que rogar a mi jefe por lo menos que me dejara bajar perfiles. Apareció una compañía local, de hecho hay ahora algunos de los chicos que creo que están trabajando para ellos, Celandes, que tiene algunas sondas, no tiene un set completo, pero nos sacan del paso. Por lo menos tienen un gamma ray espectral, tienen resistividad, tienen BMR, tienen caliper de 4 patines, y es información importante, porque yo puedo sacar un dato discreto, puntual, de porosidad, pero no es lo mismo que tener un registro completo de porosidad desde superficie hasta el fondo del pozo. Y tiene otra herramienta que ellos usan mucho, a mí no me convence todavía, que es medir temperatura y conductividad.
Si medimos temperatura de fondo, me interesa, porque hemos visto que hay diferencia de gradiente geotérmico, de un pozo a 150 metros de uno a 360, sale más caliente, porque aparte también queremos saber si hay fluidos hidrotermales por ahí abajo dando vueltas. Entonces, ese dato sí es útil de temperatura. Bien, ahí acá entramos Voy a ir rápido, ¿no? Porque si no, me va a matar Mauro. Estoy esperando hace rato, pobre. Pero lo que les quería mostrar es la evolución del modelo de subsuelo desde que nosotros tomamos la empresa hasta el día de hoy. A ver, no es que estuviera mal, las metodologías eran diferentes. Antes se definían unidades hidráulicas, el concepto era diferente. Después se trabajó con la litoestratigrafía. Estas son las unidades hidráulicas. ¿Bien? Unidad hidráulica superior, unidad hidráulica inferior y un sello en el medio, que es la lita compacta. Les habrá funcionado en su momento, es decir, sacaban salmón arriba o de abajo y era una unidad hidráulica toda juntita, todo pintado del mismo color. A ver, a mí me dolían los ojos como estratígrafo cuando vi esto, es decir, me ponía mal porque es imposible que estén trabajando de esta manera. Entonces, después vi unas correlaciones de este tipo y de hecho cuando calculan recursos usan este método que se llama poligonal, es decir, a toda esta zona que tiene un solo pozo le asignan un valor min, un valor promedio, no promedio sino la media, y a toda la zona le dicen que tiene ese valor. Como si fueran columnas, ¿no?, que bajan en la vertical, estos polígonos hacia abajo, y esas unidades hidráulicas tienen todo ese mismo valor de porosidad del litio. No usaban, eso es determinístico, no usaban Monte Carlo, no usaban probabilidades, no usaban rangos, es decir, yo tengo una porosidad del 5 al 15% en mi litología. En cualquier canal fluvial que van a ver, es decir, no es la misma porosidad de la barra de desembocadura, del canal, de la pulmar, entonces cambian las cosas, entonces eso hay que cuantificarlo. Nosotros empezamos a pasar del modelo ese de unidades hidráulicas a un modelo un poco más litoestratigráfico. Tampoco me convencía mucho. Cambiar la mentalidad es difícil, digamos, de toda una industria. Hasta que en un momento empezamos ya a utilizar la interpretación estratigráfica, a entender que había cosas que se cortaban, que había abanicos coalescentes desde el norte, que había gravas más finas, que había gravas que eran matriz Osten, había gravas que eran de aporte del ordovícico, había gravas que eran retrabajo del mismo terciario, entonces no era todo lo mismo. Y esto es el modelo pre-geofísica, fíjense cómo fue variando. Y este es el modelo actual, para que vean la diferencia. Este es el basamento ya modelado, esto era con pozos y esto es modelado con la geofísica. Y fíjense cómo la cosa fue variando. Y ya los pozos se usaban de una manera diferente. Creo que acá hay un videíto, a ver, pegale al... ¿Cuál? A ver, hace escape, un segundito. Porque lo que quiero es que vean el video. Entra... Bueno, sigamos y ahora no, se los muestro después al final. Bien, pasalo, ahí está. Ahí voy yo. Bueno, una vez que teníamos el modelo un poquito más asertivo, ¿no?, de lo que son las unidades reservorio, como nos gusta llamar en petróleo, ahí sí ya perforamos con rotary. Íbamos a un pozo de mayor diámetro que me permitía entubar en los niveles con filtros que yo estaba eligiendo dónde testear y le bajaba una bomba y empezaba a bombear y hacía la estimulación hidráulica que les conté a la mañana. Eso es lo que hacen los geólogos hoy en día y el laburo es hacer la perforación, bajás cañería, engravas, es decir, en los costados entre la cañería y la formación pones grava, en la zona donde vos querés aislar pones cemento o pellets, como se hace en petróleo, muy parecido, y después se baja una bomba y se empieza a estimular. La estimulación tiene varios pasos que ahora los vamos a ver en más detalle. ¿Se acuerdan que hoy les conté que teníamos dos químicas diferentes? Que cuando compramos la compañía vimos que había datos que divergían, es decir, que no había una lógica. Yo con un caudal bajo de un mismo pozo, 10 metros cúbicos, tenía una cantidad de sulfato y cuando lo pasaba a 40 metros cúbicos me aumentaba el sulfato. Dijimos, muchacho, acá hay salmuera que está viniendo de diferentes reservorios y que me está trayendo diferente química. Entonces tomamos la decisión de hacer algo un poquito costoso, que es, en vez de hacer un pozo, hacer 3, separados 100 metros cada uno. Entonces íbamos al nivel superior y al nivel inferior, y al nivel inferior. Entonces con esto
nosotros podíamos estimular los 3 pozos por separado y en simultáneo, sacar muestras en cada momento y ver si había alguna variación. Nosotros, como tampoco somos descerebrados y nosotros sacábamos 200 muestras por pozo, lo que hacíamos es primero, y consejo, es mandar los end member. Vos mandás las muestras del principio y las del final. Cuando empezás a notar que hay variaciones, ahí empezás a mandar muestras en el medio, hasta que encuentres dónde está el desfasaje y por qué. Y si no mandás todo el set de 200 muestras, mandás 5 y vas viendo si no hay diferencia, es homogéneo. Si en el día 1 salió una muestra X y en el día 20 salió la misma muestra X, ya está. Bien, con esto no solamente queríamos ver la diferencia de química, sino también queríamos ver el comportamiento hidráulico. Es decir, si yo bajaba bomba acá, medía qué pasaba acá, a 100 metros. Entonces lo que nos permitía eso es construir una curva de descensos. En minería o en hidrogeología se usaba, van a escuchar, que en la misma plataforma, que por ahí tiene 40 por 40 metros, hacen un pozo rotary y a 120 metros hacen, perdón, es un tridente de 120 grados, hacen un pozo a 5 metros, un pozo a 10 y un pozo a 25. Para hacer esto mismo que nosotros en petróleo nunca lo hicimos y lo calculamos. Entonces estamos usando la modelación numérica de los hidrocarburos, de ingeniería de reservorios, para abaratar costos, a pesar de que estoy haciendo más pozos, para conocer mejor la información del subsuelo. Bien, les dije que la parte de bombeo tenía muchas aristas, por decirlo de una forma. Primero conocemos la característica hidráulica del pozo, la del acuífero, vemos y registramos las variaciones hidráulicas del sistema en el tiempo, y aparte conocemos las variaciones físicas y químicas del sistema estimulado. Entonces, esto es todo lo que nosotros queremos obtener. Lo primero que hacemos es limpiar y desarrollar el pozo, es decir, el pozo queda con lodo de perforación, limpiamos todo lo que queda, toda esa basura, lo sacamos en un tiempo prudencial. Tenemos unos conitos hermosos, se llaman conos de IMOF, que vamos viendo la cantidad de sólidos y sacando muestras a ver si la densidad se aproxima más a la densidad de la salmuera, la densidad del pH, temperatura, que a la densidad y toda la viscosidad que tenía el lodo de perforación. Y después ya arrancamos con lo que sí es la estimulación, escalonada y continua. No voy a entrar en detalle de eso ahora, solamente voy a mostrar rápidamente el equipamiento. Esto es lo que queremos construir. Por ahí está Mariano, el otro día bajó del proyecto también, Mariano Donditz, que estuvo en uno de los pozos, el 10. En ese pozo, por suerte, también teníamos, aparte de buen caudal, tenemos un pozo de monitoreo cerca, un caudal muy bueno y con un descenso dinámico bastante bajo, realmente una buena zona en la norte. Y esto es un poquito el equipamiento. Tampoco sin entrar en detalle, estas son las curvas que vas observando. Nosotros, aparte de la medición manual, tenemos sensores, tenemos level logger y baro logger, no en el pozo de al lado, sino en todo el salar, en todos los pozos. Entonces, aparte de registrar los episodios de lluvia o de nieve, que obviamente tienen un retardo, la nieve cuando se derrite, queremos ver los niveles piezométricos del salar y tenemos mapas piezométricos. También queremos ver cómo va registrando el comportamiento cuando bombeas. Esto es todo lo que les decía al principio, en línea base para la producción. Acá les muestro un ejemplo de un caso, de un pozo puesto con filtros a niveles específicos. Fíjense cómo era el diseño de los pozos de antes. Era aleatorio totalmente, ciego, filtro, ciego, filtro, ciego. Si no tenía ninguna lógica, esto no tiene lógica, esto y esto tiene una lógica, es decir, está yendo a un nivel específico. Cuando nosotros agarramos las muestras de Packer, que eran esos dos globitos que le sacaba la muestra por el medio, veíamos que teníamos unos datos. Cuando nosotros hicimos la estimulación, unos años después vimos que las muestras variaban. Sí, en este caso positivo tenemos más litio, en este caso negativo teníamos más sulfato, porque no quiero el sulfato. Este pozo, que es el pozo 1, estaba dentro de los valores bajos, este pozo estaba dentro de los valores máximos, pero fíjense que este pozo realmente nunca había visto el comportamiento real de ese acuífero. Es decir, la salmuera de ese acuífero había quedado mezclada en el caos ese que le mostré recién. Entonces vos no sabías bien de dónde te estaban viniendo las cosas, estaba todo mezclado. Bueno, estos botsplots nos permiten a nosotros saber en cada uno durante el tiempo y en cada pozo qué química está teniendo. ¿Para qué nos sirve la química? Para identificar los diferentes tipos de salmuera y su relación con el litio, que es lo que estamos buscando principalmente.
la distribución geoquímica superficial y en profundidad de todos los elementos dentro de la cuenca hídrica, identificar potencial, después eso, ¿no? El fingerprint que le decimos en petróleo, es decir, de dónde está viniendo ese litio, tratar de ubicarlo con su roca madre. Y bueno, hay un par de cosas más que después se las paso, pero vamos a este modelito que hizo Lucía, que está buenísimo. Un día nos sentamos y le digo, Lu, necesitamos representar esto de una manera, es decir, muchas veces estas charlas se dan ante las comunidades, en la puna. Entonces, yo les puedo hablar a ustedes como colegas y de par a par, pero yo no sé si a toda la gente que está arriba, muchos son técnicos y muchos con muchos años de experiencia en minería, pero no todos van a entender un idioma, digamos, técnico. Entonces, me pareció fantástico, este esquema súper colorido y bien explicado de las fuentes, el agua con la precipitación se empieza a llevar, los iones en solución, se va metiendo por algunos ríos, vegas, y va llegando a los salares, que son las cuencas endorreicas, y que, porque tienen mucho viento y mucha radiación solar, el proceso de evaporación hace que se generen depósitos anómalos hiperconcentrados. Y así en 20 segundos les expliqué cómo se genera un yacimiento de litio. Gracias, Lu. Bueno, estos son los diagramas ternarios, parecidos a lo que mostró Alfonso hace un rato, pero usamos nosotros. Y acá voy a hacer especial hincapié. No solamente cada salar es único por su relleno, su historia geológica o su formación desde el punto de vista genético, sino porque contiene a su vez salmueras que son distintas no solamente entre ellos, sino dentro del mismo salar. Este es un ejemplo del salar de Pozuelos, lástima ya se fue el doctor Alonso, después se lo contás vos, Ro. Cuando vos ves el sector norte, que son los triangulitos rojos, el centro, que son los cuadraditos verdes, y el pentágono amarillo, ves que en algunos casos se agrupan, pero en otros casos hay una divergencia muy grande, con lo cual, dependiendo obviamente del elemento mayoritario que estés analizando, que estos diagramas son los tres distintos claramente, te están mostrando que hay divergencias. Entonces, esas divergencias o esa heterogeneidad hace que vos tengas que plantear un plan de producción acorde a lo que la gente arriba de plantas y procesos te está pidiendo. Entonces no le podés mandar cualquier salmuera. En un mundo ideal decís, bueno, hago un pozo, una bomba, como un hombre muerto que hace, no sé, 25 años que están produciendo los mismos 7 pozos a 50 metros de profundidad, pero ese es un salar único de escala mundial. El resto de los salares nosotros lo tenemos que remar en dulce de leche y la verdad hay que primero entenderlos antes de poner el plan de producción. Nosotros encontramos diferentes tipos de salmuera, como les mostré recién en el diagrama ternario, y nos hizo plantear un modelo de celdas convectivas, poco parecido al estenoférico de Alfonso, pero bueno, a muy poca profundidad. Pero sí estamos viendo que hay mezclas, no tengo todos los diagramas acá porque la idea es hacer una charla rápida, pero es importante que entiendan que a veces se van a encontrar con estas complejidades. No todos los salares tienen la misma heterogeneidad en subsuelo de la química. Obviamente que hay variaciones litofaciales en la lateral y en la vertical, pero la química también varía. Una vez que nosotros entendemos la química, modelamos el litio, este es el bloque diagrama del litio, dentro de cada uno de los reservorios, esto ya es sacando las litologías, y aparte modelamos las cabezas hidráulicas y la conductividad, metros cúbicos Darcy. Entonces, metros cúbicos día. Es una unidad que a vos te permite saber, y ahí sigo avanzando, en función del almacenamiento que tenés, cuán rápido, si yo pongo un pozo, se me va a reemplazar la salmuera de al costado para seguir sacando caudal de ese pozo. Bueno, estoy yendo muy rápido. Esto se acuerdan lo que les dije antes, si yo mezclaba el calcio con el sulfato, esas dos salmueras, nos pasó esto en superficie, se formó yeso. Entonces es muy importante entender las curvas de solubilidad y que las mezclas estén fuera de lo que es la zona de precipitación de algunos minerales. Entonces esos diagramas que les mostré antes también nos sirven a nosotros para saber qué minerales me van a ir precipitando dependiendo del camino que yo voy tomando acá adentro. Bien, este modelo no lo han visto nunca y no lo ha visto nadie nunca en la industria, es in-house nuestro, esto es Salinas Grandes, es un modelo y se lo pongo a propósito, esta es información pública, no es información que nosotros perforamos ni obtuvimos. Con esta información pública, un colega de ustedes salió de esta universidad, armó este modelo geológico, Sebastián Gómez, junto con Eliana Chanampa, otra geóloga de esta universidad, que armó el modelo de recursos. Entonces, no siempre necesitas gastar dólares, sino que muchas veces está la información ahí tirada y hay que saber dónde buscar.
como Walter, que no sé si ya se fue o está acá. Está. Hay que saber, él armó una presentación espectacular del lugar que no sé si alguna vez visitó. Bien. Después lo mismo para Pastos Grandes. Nosotros tenemos 6 pozos de DH en Pastos Grandes. La compañía Millennial perforó 60. Vengan para acá. Ellos tienen datos públicos porque cotizan en bolsa, nosotros no, entonces bienvenido sea todo lo que sea público. Con esto armamos este modelo. La verdad que, modestia aparte, es bastante mejor que el que tiene hoy en día LAC, si ustedes lo observan. Pero bueno, con la misma información, de hecho ni siquiera tenemos las coronas. Y obviamente me gustaría discutirlos con ellos porque somos vecinos y en algún momento esas charlas se tienen que dar entre vecinos de discutir el modelo geológico, porque hay que ponerse de acuerdo en el plan de producción conjunta. En petróleo eso existe. Y este es el modelo, la evolución del modelo de pastos grandes, perdón, de pozuelos. Lo que ven acá es la película, ahora les muestro el video, es una vez que hicimos todo este laburo, Sergio, que ya se fue a una reunión, había unos chinitos esperando, y apretó play y se dio cuenta que al año 10 y al año 20 se me empezaban a meter los abanicos aluviales del sur. Es decir, se me empezaba a meter el agua fresca. Este es el primer modelo que hizo. Hoy en día tenemos un plan de producción que no deja que esto ocurra. Primero porque el agua de producción la vamos a sacar de esos abanicos, entonces vos con eso vas manteniendo la densidad a raya, y aparte vos, el plan de producción está pensado para que los pozos se apaguen y se prendan, igual que en hidrocarburos. Nosotros en hidrocarburos, en petróleo tenemos pozos, no tenemos pozos continuos todo el tiempo al mismo caudal, sino que lo que hacemos es vamos viendo si no cambia la gravedad PI, si no se te conifica el agua, si, bueno, un montón de variables, entonces los vas prendiendo y apagando, entonces haces un desarrollo smart. Después recursos. Los recursos medidos son para nosotros los que se llaman probados recursos, no reserva, no vamos a reservar. Los indicados son los posibles y los inferidos son los probables. Quiere decir que de este estoy seguro y de este muy poco seguro. Entonces, lo que es más anaranjado estoy poco seguro y lo que es verde estoy seguro. Este es un modelo nuestro in-house. Ahora, hay modelos como el de Houston 2011 que lo que hace es, nosotros para tomar verde tomamos un área desde el pozo a 200 metros. La industria toma un área desde el pozo 2 kilómetros. Quiere decir que todo esto amarillo va a empezar a ser verde para mí y todo esto naranja en muchos casos va a empezar a ser amarillo. Quiere decir que tengo recursos probados para producir más. Es decir, este es un modelo recontra conservador, pero no porque nosotros seamos conservadores. Estoy convencido que es la mejor manera y hay que hacerlo así. Me parece que no está bueno el modelo ese que nos mostraba antes de polígono, que tenía un punto en el medio y 4 kilómetros alrededor es todo lo mismo. Eso no ocurre jamás en la naturaleza. Bien, ahí vamos al modelo dinámico. Lo hacemos con un software que se llama FeeFlow. Hay un software que es gratuito que se llama el MathFlow, que lo pueden usar. La diferencia con el FeeFlow, que es un poquito más caro, es que acá lo haces a densidad variable. Y como les dije antes, la densidad acá es crítica. Hace que se te metan los abanicos aluviales o no. Entonces, estos son los modelos de celdas integrados del salar de pozuelos y de pastos grandes, donde se incluyen los aluviales, obviamente es densidad variable, es un modelo multilayer. Se modelan también, es decir, de hecho no, las condiciones de contorno de borde no se pusieron con las lagunas, se forman solas, ahora se lo voy a mostrar. Es decir, estamos tan contentos con el producto final que obtuvimos que las lagunas de pastos grandes se forman solas, no tuvimos que ponerlas a mano con el modelo hídrico. Y después obviamente lo que le llaman specific yield, es la porosidad efectiva y la permeabilidad está basada en los perfiles eléctricos y los datos de porosidad drenable. Y después las conductividades hidráulicas están calibradas con los ensayos de bombeo que le mostré anteriormente. Ahora sí, si podés darle play, si tenemos suerte, incluir solamente pozuelos. Esto para que vean la evolución a lo largo del tiempo. Si yo hiciera un corte y me meto adentro, también está variando abajo en su suelo. Este es el modelo a 40 años del salar. Y lo otro que es importante, ¿por qué tratamos de hacer esto? Y no puse los pozos por un tema de confidencialidad, que ya están las propuestas de pozo, es que el litio, nosotros tenemos los dos yacimientos. El litio va bajando a medida que yo voy produciendo, porque obviamente voy a empezar a producir de las zonas más dulces, de los sweet spots. Entonces, si yo arranco por 600 y
a los 20 o 30 años me voy a quedar con la zona de 400 o 300. Bueno, nosotros tenemos un cutoff, ningún pozo lo dejamos bajar por debajo de 300 en la concentración, con lo cual ese es nuestro cutoff. Y lo que hacemos es equilibrar pozuelos con pastos grandes. Ya modelamos las químicas, como son compatibles, vamos a hacer lo que se hace en hidrocarburos que se llama blending. En petróleo, es decir, no tenés un oleoducto por cada yacimiento. Es decir, los yacimientos van a una batería y de la batería van a un oleoducto central que pasa por la cuenca. Y todos tienen que entrar a ese oleoducto con especificaciones, con una serie de características del fluido. Bueno, nosotros hacemos ese blending. Y obviamente lo que hacemos es equilibrar los caudales, este es el caudal total, estos pozuelos, y le voy metiendo pastos grandes para levantar la química. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos. Hay una pregunta, ya que esto cierro y los dejo tranquilos y le doy pie a Mauro que va a hablar de algo muy novedoso, así que presten atención. ¿Dudas, preguntas? Qué bueno, entendieron todos. Bueno, vaya, dale, Fili. Últimamente se ven unos papers del Dr. hablando sobre cómo se contribuye a la gobernanza del recurso del litio, digamos, y dejando más o menos entrever que hoy en día la lógica es cuanto más grande, cuanto más saco de la bomba, se pone por abajo, mejor es en las bases de laboratoria para poner el valor del proceso. ¿Cómo cree vos el modelo dinámico, lógico, que tiene que ser por bloque? ¿Cómo afecta, digamos, eso? Por más que vos tengas un 14, 300, ¿cómo te llevas con tus amigos? ¿Cómo eso repercute en el modelo dinámico? Yo creo que cómo el Estado, cómo se protege la inversión de ustedes y no infeccionarse. O hace un plan a 40 años. El primer paso, primero es hablar con el vecino. Primer paso. Y lo otro que es importante, en realidad, ¿cuánto creen? A ver, vamos a hacer una apuesta. ¿Cuánto creen ustedes que se saca del recurso que está in situ? El litio in place. ¿Quién se anima? Como 100. El 30%. ¿Cuánto? ¿Porcentaje? Un 30. Del 100%. 15, ¿quién tiró 15? ¿Vos? ¿Quién más? Un 30. ¿Se saca el 70? Un 30, Un 40. 30, 40, ¿quién más? Mucho. ¿Quién dijo 60? Los que hablaron, ¿ya cursaron hidrocarburos? ¿O están recibidos? ¿No? Bien. Les voy a contar esto y después voy al litio. En petróleo, cuando se arrancó la industria, la tasa de recuperación del petróleo de subsuelo era un 15-20% por primaria. En petróleo. Después se dieron cuenta que si inyectaban, y eso es algo que se viene en la industria del litio, podían sacar por secundaria, es decir, mantenían la presión y podían barrer un poquitito más. Ahí aumentaron un 30, 33, con mucha suerte 40% de yacimientos con muy buena porosidad. Y después apareció la terciaria, inyección de polímeros, entonces el crudo pesado que quedaba ahí o por capilaridad lo empezaban a meter dentro, lo hacían fluir y se recuperó en algunos casos hasta el 50%. Eso es la recuperación en un yacimiento de petróleo del subsuelo, líquido, gas es otra historia. Ahora, el litio, de lo que nosotros vamos a producir de los proyectos de 20.000, 25.000, 30.000 toneladas a 40 años, está sacando el 20, 22, 25% del recurso. El 75% al 80% te queda abajo, no lo podés sacar porque no te da el tiempo físico. Porque vos tenés un constraint. Y eso es lo que hay que hablar con el vecino, no la producción, sino el balance hídrico. Es decir, el constraint es cuánta agua entra al sistema para vos tenerlo en equilibrio hasta el punto de extinción. Es decir, llega un momento que vos bajás tanto el nivel piezométrico que no evapora naturalmente. Eso ya se lo ganás por bombeo. Y aparte, lo que tenés que ver es que no se te meta en agua fresca. Que es lo que entonces, no tiene que ver solo con ponerse de acuerdo entre esos dos. Es ponerse de acuerdo que la autoridad empiece a entender que estas cosas hay que empezar a modelarlas, pedir los datos, tener un departamento en recursos hídricos y en minería que haga estos modelos como nosotros, o por lo menos lo entiendan. No sé si hacerlo. Pero eso creo que es el desafío de muchos de ustedes. Hoy me preguntó un chico que le faltan 2 años para terminar su doctorado, le dije, empecé a hacer modelado. El futuro es modelar. ¿El Valle del Lerma está modelado desde el punto de vista hídrico? Agua del Norte, ¿tiene un modelo de balance hídrico? Bueno, ahí está, arranquemos por el Valle del Lerma, que falta agua en varios barrios, creo, entiendo. Pero bueno, es primero hablar y después es laburo, es hacer cuentas, sentarse y hacer las cuentas.
Pero, a ver, todo esto es un modelo, ¿eh? Cuando empezamos a producir, no hay nada que ver con lo que yo les dije, me van a tirar todo con tomate. Es un desafío.